Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando. Es una gran bendición el poder estar contigo y poder atender un tema tan importante en esta semana para bendecir tu vida. Y continuamos con los estudios de la segunda carta del profeta Samuel. Estamos en un tema interesante. El tema de hoy es la compañía y ayuda de Dios. Como dije, perfecto, la compañía y la ayuda de Dios. En la Biblia podemos ver cómo la acción de caminar muchas veces se usa metafóricamente para hablar sobre la forma en que alguien vive su vida. El caminar representa un estilo de vida. Por ejemplo, la Biblia nos dice que los cristianos debemos caminar en el camino que Dios nos ha mandado a través de su palabra. Y usted lo puede leer en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Incluso Dios nos desafía con respecto a la mala vida y dice que no debemos continuar caminando en tinieblas. Léalo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y léalo en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 11. También agrega en el Antiguo Testamento la palabra vive en rectitud. Y esto se lo aplicó al patriarca Abraham, lo puede leer en Génesis 17:1. Es muy interesante que al terminar nuestro programa, escribe las citas bíblicas y abras tu Biblia y continúes escudriñando. La vida cristiana no es inactiva, sigue hacia un camino específico, porque el camino es como una trayectoria que contiene un conjunto de verdades. La vida cristiana se caracteriza por un constante caminar y es un movimiento dirigido hacia una meta específica. La gran realidad es que debemos caminar con Dios porque somos pecadores, somos débiles, somos insuficientes, buscamos satisfacciones temporales en este mundo, tratando de salvarnos a nosotros mismos. En fin, si vivimos así, llegaremos a estar cansados, llegaremos a estar agitados, viviremos dando vueltas y vueltas sin avanzar, derrotados. Dios siempre busca la manera de ayudar al ser humano y camina en medio de nosotros con la intención de restaurar. Esa es la intención de Dios. Mire, después del Éxodo, aunque los israelitas habían pecado una y otra vez, Dios promete a la nación de Israel diciendo: caminaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Léalo, Levítico 26:12. También vemos cómo Dios visita y camina alrededor del campamento de los israelitas. ¿Para qué hace esto? Pues para salvarlos y protegerlos. Léalo, Deuteronomio capítulo 23, versículo 14. Estos ejemplos del caminar de Dios sobre la tierra demuestran su presencia divina, una presencia activa entre su pueblo. Incluso muestra su deseo de querer caminar con nosotros hoy en día. Él no te condenará cuando se acerque a ti, sino, ni siquiera te va a cuestionar, sino que lo hará a través de su palabra, a través de la expresión bíblica, y esto se hará con amor. Él nunca condena como lo hace Satanás, sino que camina hacia ti y llega a tu corazón para cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de escoger. Él camina hacia ti para que empieces a caminar hacia Él de nuevo. El propósito de Dios para ti es más grande que tus fallos. Yo he cometido muchos errores en mi vida, pero escuche esto: Dios no ha dejado de guiarme. Casi todos nuestros smartphones tienen un GPS.
Cuando hacemos un giro equivocado, el aparato recalcula nuestra ruta y nunca se rinde hasta que alcancemos nuestro destino. Puedes ignorarlo o apagarlo, pero si lo sigues para que tu viaje sea más agradable y tranquilo, llegarás al punto en el que te dirá: has llegado a tu destino. Por supuesto que esto que estoy diciendo no se trata de una analogía perfecta. Dios no es una máquina, sino una persona que está con nosotros en el camino. Dios quiere comunicarse contigo y ha prometido guiarte en todo momento y en toda circunstancia. Podemos mencionar cómo Dios guía. Veamos 5 modos de manera práctica y sencilla. Miren, 5 modos en que Dios puede guiarnos. Vamos, así muy práctico, a través de sus mandamientos en las Escrituras. Estamos hablando de la Biblia. Dios te puede guiar, tú lees, Dios te guía a través de ello. Otra forma más es a través de la guía del Espíritu Santo. A veces decimos, es que en conciencia o oí una voz, o como que alguien me dijo, bueno, es el Espíritu Santo que está trabajando contigo. La tercera puede ser a través del consejo de liderazgo espiritual o de un mentor espiritual. La cuarta forma puede ser a través del sentido común, a través de la razón. Y la última también puede ser por señales circunstanciales. Esto es algo especial de parte de Dios. Todos hemos tenido situaciones a veces que lo soñamos y lo vemos, ¿verdad? Viene alguien y te lo dice, así a quemarropa, de parte de Dios, y en realidad es cierto. Wow. En cada uno de los textos mencionados vemos la manera en que Dios nos guía. Y vamos a encontrar ejemplos específicos en cada uno de estos 5 modos. La Biblia los tiene. El consejo de mentoría no es una actividad individual aislada. Es importante meditar, porque el salmista dice: dentro de tu templo, estamos hablando del Salmo 48:9, dice: dentro de tu templo meditamos en tu gran amor. Escuchen, el templo es el lugar donde se reúne el pueblo de Dios para adorar a Dios. Aquí recibimos guía en el contexto de la comunidad. A veces, cuando vamos por nuestra cuenta, podemos equivocarnos muchísimo. Eso lo podemos leer en Proverbios 12:15. Dios puede hablar a otras personas igual que a nosotros, y siempre es sabio buscar consejo ante decisiones importantes. El Salmo 48:9, llévalo a tu corazón. Esperamos tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Nunca hagas acciones por tu cuenta misma. Escucha dentro de su templo la palabra que te va a dar el consejo. Bien puede ser la palabra directa a través de la exposición, de la disertación de la palabra, o bien puede ser por el mentor espiritual que está allí, te va a escuchar y te va a apoyar. Igual que en todas las demás áreas de la vida, Jesús es un modelo a seguir. Es un modelo guiado por Dios. Vivir bajo la guía de Dios no nos lleva a una vida libre de problemas. Escucha, esto es muy importante. Jesús sufrió el constante ataque del grupo religioso, ese grupo de su tiempo, y no evitó la controversia y la confrontación, simplemente cedió. De hecho, en la parábola de los labradores, Jesús muestra que los siervos de Dios pueden esperar que vengan las dificultades. Los siervos fueron golpeados, fueron despedidos con las manos vacías, fueron humillados, fueron heridos, fueron expulsados. Léelo. Anota por ahí la cita bíblica, Lucas capítulo 20, versículo 9 hasta el versículo 12. Cuando se envió al hijo, estamos hablando de la parábola, al final llega el hijo, ellos lo mataron. Léalo, Lucas 20:15. La guía divina llevó a Jesús a la cruz. Dios mío, que es el que guía nuestro camino. Pero también lo llevó a la resurrección. Alguien dice, wow, fue un fracaso. No, pero lo llevó a la resurrección, que fue un total éxito, una victoria total. Detrás de todo esto se escondía el propósito de Dios y su victoria.
lo que Jesús hizo pareció ser un fracaso. Pero Jesús logró un éxito sin precedente con su vida, muerte y resurrección que ninguna otra persona en la historia de la humanidad haya logrado. De la misma manera, el éxito llegará a tu vida si tu caminar es bajo la compañía y la ayuda de Dios. Porque Dios promete su compañía en medio de tus problemas. Quiero enfocar el tema y digo esto para enfocarlo. El creyente fiel debe actuar con fe, confiando en Dios, quien nos acompañará y nos ayudará en toda circunstancia de nuestra vida. Quiero repetirlo nuevamente. El creyente fiel debe actuar con fe, confiando en Dios, quien nos acompañará y nos ayudará en toda circunstancia de nuestra vida. Bien, vamos a la lectura bíblica de este día y estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al versículo 12, y escucha bien lo que dice este hermoso pasaje de la Escritura. Segunda de Samuel capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: Ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Miló hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram rey de Tiro envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Interesante tema. Estamos reflexionando en el tema y vamos a entrar al tema de hoy. Quiero abordarlo con 3 aserciones espirituales y vamos con la primera aserción, y es la confirmación de un llamado. Como dije, perfecto, la confirmación de un llamado. El hecho de que vinieran todas las tribus de Israel a David hablan del fin de Is-Boset, que es el hijo de Saúl. El hijo de Saúl que fue coronado, en poco tiempo después fue asesinado. Antes de esto, solo una de las tribus de Israel reconocía a David como rey. Las otras tribus reconocieron a Is-Boset, como se registra en la segundo libro del profeta Samuel capítulo 4. Por lo que ahora las tribus se volvieron hacia David. Es triste que las tribus reconocieran a David cuando su rey fue muerto. En el mismo sentido, es triste cuando los cristianos solo reconocen realmente a Jesús como rey cuando las otras opciones se desmoronan. Deberíamos escoger a Jesús siempre como primera opción, sin pensarlo en el momento, no solo cuando las otras opciones fallan. Los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David porque él mismo era un israelita. Esto fue significativo porque durante un periodo de tiempo David se vio en la necesidad
de vivir entre los filisteos por seguridad, entre comillas. Ante la intensa persecución de Saúl, David fue y se acercó a los filisteos. Y los filisteos, viendo que era un gran héroe, lo abrigaron. Así que los ancianos de Israel vienen a David y dejaron de lado esto. Recibieron a David como uno de los suyos. Por eso ellos le dijeron estas palabras: hueso tuyo y carne tuya somos. Los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David porque ya había demostrado su habilidad para dirigir. Ellos afirmaron: el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David porque era evidente que Dios lo llamó a dirigir. Así que quiero que analicemos estas tres características que deben tener todo el que lidere el pueblo de Dios. Primero, un líder debe pertenecer al pueblo de Dios en herencia y corazón. Y segundo, un líder debe demostrar habilidad para dirigir. Y tercero, un líder debe tener un llamado de Dios evidente. Así que cuando veamos estas mismas cosas en los líderes, también debemos recibir su liderazgo. La narratoria histórica paralela de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 23 al 40, describe la gran asamblea que se reunió en Hebrón para reconocer a David como rey sobre todo Israel. El primer libro de las Crónicas describe el impresionante ejército que llegó a Hebrón y cuenta a más de 340,000 soldados. Es impresionante. Así que estamos viendo que ahora se está confirmando el reinado de un hombre conforme al corazón de Dios. Estamos hablando del rey David. Luego, describe la escena donde todos estos hombres de guerra estaban dispuestos para guerrear y vinieron con un corazón dispuesto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos un gran festejo. Esto nos demuestra que en Israel había alegría. Puede leerlo, Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 38 al versículo 40. Estamos hablando de un texto paralelo, de narratoria paralela. La Biblia nos dice que David era de 30 años y este es un buen punto de medición para la vida de David. Escuche esto, era de 30 años. Samuel ungió a David cuando tenía unos 15 años y no tomó el trono hasta los 30. David esperó al menos 15 años preparándose para tomar el trono de Israel. Se nos dice que reinó en Hebrón y también en Jerusalén. En total, David reinó 40 años. Así que sus 15 años de preparación no fueron tan largos en comparación con el tiempo de su reinado. Dios usa una gran preparación cuando se trata de realizar una gran tarea, una gran obra en tu vida. Así que tú vive esperanzado, vive tranquilo y espera en Dios, porque algo grande Dios va a poner sobre tus hombros. En el pueblo de Israel, el reinado de David representa la formación de un Estado judío coherente, su capital política y religiosa en Jerusalén y la institución de un linaje real que culminaría con la era mesiánica. La descendencia de David como hijo de una conversa Ruth es tomada como prueba de la importancia de los conversos dentro del judaísmo. El hecho de que Dios no le haya permitido construir un templo a David, un templo permanente, es tomado como una prueba del imperativo de paz en asuntos de Estado. Los evangelios de Mateo y Lucas trazan el linaje de Jesús hasta David para completar este requerimiento, y David es también relacionado figuradamente con Cristo. La
derrota de Goliat es comparada con la forma en que Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario, y más frecuentemente David es la figura del creyente cristiano. Salmos que escribió muestran a un cristiano que depende de Dios tanto en los momentos de adversidad como en los momentos de gloria y de arrepentimiento. Bien, vamos a la segunda aserción. Las conquistas exitosas son progresivas. Los creyentes en Cristo tenemos el potencial para cambiar lo que hace en la vida cotidiana. Teniendo frío el despertar la conciencia y crear un cambio personal y global. La palabra del Eterno nos invita a reflexionar y examinar las áreas problemáticas de tu vida personal y de tu entorno. El Eterno ya dijo, para Él nada es imposible. ¿Quieres leerlo? Lucas 1:37. Dios puede todo, por muy deprimente que sea. Puede transformarse, por muy difícil que sea. Agregando al reto de Romanos 12:2, si cambiamos nuestra mente, cambiará nuestra manera de vivir. Y también podemos leer en Efesios 4:23, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Wow. En esta parte del tema de hoy, vemos que David va en definitiva por concluir la conquista total del territorio de Canaán, porque falta Jerusalén. David sabe que es el paso a seguir conviccionado y que cuesta arriba está su éxito. Sabe que las conquistas en el Eterno son progresivas y que sus patrones de lucha y conquista en este caso deben cambiar. Más aún cuando los jebuseos, los habitantes de Jerusalén, le mandan el recado de que ciegos y cojos lo van a echar fuera de la ciudad. Hasta ese momento, Jerusalén era una pequeña ciudad cananea en el centro de Israel. Unos 400 años después de que Dios ordenó a Israel que tomara toda la tierra, esta ciudad todavía estaba en manos de los cananeos. Debido a su ubicación, Jerusalén era una ciudad fácil de defender, y esto hizo que los jebuseos se mostraran demasiado confiados y prontos para burlarse de David y de sus tropas. Pero David tomó la fortaleza de Sión. A pesar de la dificultad, David y sus hombres tomaron la ciudad. Qué tremendo, ¿verdad? No hay cosa difícil para el hombre que está confiando en Dios. A veces pensamos, es que esa área es inexpugnable, no puedo meterme, no toco esa área de mi vida. Pero en realidad, si eres valiente y estás confiando en el Señor, no hay nada difícil que no puedas. Lo que se menciona históricamente y cronológicamente, un canal que entraba hasta la ciudad. Algunos piensan que David envió a sus hombres a través del llamado Pozo de Warren, un sistema de agua bajo tierra. Cualquiera que fueran sus tácticas, David y sus hombres persistieron en circunstancias difíciles para derrotar a un enemigo demasiado confiable. En el mismo principio espiritual, el Rey Jesús conquista antigua fortaleza, se convierte en Rey de nuestras vidas. Territorio que se le debió haber entregado desde hace tiempo, ahora es conquistado. Y quiero decirte hoy, en el nombre de Jesús, que no hay hábito que haya penetrado tan profundo en tu vida como para que el poder de la sangre de Jesús no pueda ir más profundo. Y que no hay ninguna trinchera de pecado que haya ido tan lejos como para que el poder del Señor resucitado por el poder del Espíritu Santo no pueda ir más lejos. Y David moró en la fortaleza. Escucha, esto es muy importante. No tan solamente la conquistó, moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor, desde Milo hacia adentro. Y David era adelantado y se engrandecía, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él.
David moró en la fortaleza y Jerusalén se volvió la ciudad capital del reino de David, y fue una buena elección porque no se tenía ninguna asociación con alguna de las tribus, y por lo tanto era todo un éxito para Israel unificar. La geografía de la ciudad facilitaba la defensa contra un ejército hostil. Jerusalén, con este hecho, pasa a ser la capital eterna del pueblo de Israel. Hasta nuestros días, que en este reciente hecho histórico, el expresidente Donald Trump lo proclamó. Él proclamó que oficialmente Jerusalén debía de ser la capital de Israel. Fue un hecho histórico que sacudió al mundo. Vamos a la tercera aserción. Interacciona con personas destacadas. Como dije, perfecto. Interacciona con personas destacadas. La Biblia nos dice que David iba prosperando y engrandeciéndose. El rey David logró encumbrar, pero no fue de ninguna manera un éxito de la noche a la mañana. Escuche esto. David había sido preparado durante mucho tiempo para la grandeza que disfrutó después. Y llegó al lugar de la grandeza porque Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Estaba en el plan de Dios. Casi siempre hay un precio oculto para la grandeza. A menudo, los que se vuelven grandes entre el pueblo de Dios experimentan mucho dolor y dificultad silenciosa en el proceso de entrenamiento. Pocas veces es perceptible. Encontramos en la historia bíblica a este hombre Hirán, rey de Tiro, que reconoció la grandeza de David. No obstante el reconocimiento de Hirán entre otros pueblos, él creyó que debía unirse a los grandes. Por eso envió embajadores a David, envió madera de cedro, envió carpinteros, envió canteros para embellecer los muros, y trataba de edificar de forma gratuita la casa de David. Estas acciones confirmaron que el Eterno había encumbrado a David como el rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. ¡Wow! Podemos analizar que el rey David entendió que el Señor le había confirmado por rey sobre todo Israel. David entendió que Dios lo llamó y lo estableció como rey sobre Israel. Había engrandecido su reino. David entendió que el reino le pertenecía a Dios. Simplemente no se trataba de él, sino se trataba de Dios. Él simplemente era un siervo. Era su reino, era el reino de Dios. Él estaba demostrando su amor a su pueblo Israel. David entendió que Dios quería usarlo como un vaso para bendecir a su pueblo. No era por amor a David, que había sido elevado, sino por amor a su pueblo Israel. David tenía bajo concepto de sus propios éxitos. Escuche esto, muy importante. Sus méritos no estaban tan elevados, él los tenía en un bajo concepto. Y era una buena postura, es una postura que nos puede enseñar muchísimo a nuestros días. Todo lo que tenemos debe ser considerado como regalos divinos. Él habla muy bien y honorablemente de los favores del Señor con respecto a él, a David, teniendo en cuenta lo que el carácter y la condición del hombre es. Debemos estar sorprendidos de que Dios debe lidiar con él tal como hoy. La promesa del Señor incluye todo. Y Él es nuestro Dios. ¿Qué más podemos pedir o pensar? Podemos leer el versículo de Efesios 3, 20 y 21. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿qué versículo más es? Dios está consciente de lo que realmente necesitamos. Por lo tanto, vamos a estar satisfechos con lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué podemos decir más a nosotros mismos en nuestras oraciones que Dios ha dicho por nosotros en sus promesas? David atribuye toda la gracia gratuita de Dios
tanto a las grandes cosas que él ha recibido, que Dios ha hecho por él, y a las grandes cosas que él había recibido al darle a conocer a él. Todo era por el bien de su palabra. El corazón de David se encontró, es decir, se fijó en su entorno, recogió el producto de sus andanzas en Dios y completamente era un corazón dedicado al deber. Es la misma actitud en la que el trabajo con sabiduría y paciencia se debe llevar a cabo. Exactamente lo que David hizo. Por eso fue que entró y conquistó la ciudad de Jerusalén. No era algo fácil. Lo hizo. Dios con él, su sabiduría y su táctica. El exitoso David construye su fe y espera acelerar su éxito en la certeza de la promesa de Dios. David ora para el cumplimiento de la promesa con Dios. Diciendo y haciendo es la actitud de los hombres exitosos. Escucha esto. Creyendo que Dios hará lo que ha dicho. Y las promesas de Dios no están hechas para nosotros por nuestro nombre, no fueron dadas a David en su tiempo histórico, sino que ahora pertenecen a todos los que creen en Jesucristo y los que abogan en Él. Así que si quieres ser exitoso, busca otro exitoso, escúchalo, síguelo. Sus promesas y bendiciones también pueden ser tuyas. Debemos avanzar sin sentimiento de inferioridad. Algunas veces los cristianos luchamos igualmente con este problema, y tal vez un poco más aquellos que no tienen la ayuda del Eterno. Tenemos que valorarnos altamente, pero con moderación. Precisamente esta fue una de las causas de la caída de Israel. Su orgullo. Se recomienda que el creyente no tenga un alto concepto de sí mismo. Perfecto balance. No demasiado alto. Pensar con cordura. Escuche esto muy interesante. David, en su autoestima, nos dice mucho, nos enseña mucho. La autoestima debe ser la autoestima del creyente. No se basa en sus logros personales ni en su capacidad, sino en lo que Dios le ha dado. La palabra de Dios dice, según la medida de la fe que Dios le haya. Pablo en otra de sus epístolas dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. ¡Wow! Si queremos ordenar las ideas, podemos decir que la verdadera bendición en la vida del cristiano que es fiel al Eterno es vivir sabiendo que tiene la compañía de Dios en su caminar. Y vivimos de manera permanente así, en las buenas y en las malas, la gente de nuestro entorno podrá ver en nosotros la bondad de Dios, metiéndoles un mensaje que Dios quiere hacer lo mismo. Voy a repetirlo nuevamente. La verdadera bendición en la vida del cristiano que es fiel al Eterno, vivir sabiendo que tiene la compañía de Dios en su caminar. Si vivimos de manera permanente así, en las malas, la gente de nuestro entorno podrá ver en nosotros la bondad de Dios. Estamos emitiendo un mensaje, mandando un mensaje, que Dios quiere hacer lo mismo con ellos también. Hemos terminado. Bendiciones y continuamos. Temeré, nada me faltará, todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. No temeré, nada me faltará, todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. Siempre serás mi pastor. Y cuando pases por las aguas o el fuego te rodea, soy tu Dios, tu Salvador. Cuando pases por las aguas o el fuego te rodea,
está escrito, estaré contigo. Cuando pases por las aguas o el fuego te rodea, soy tu Dios, tu Salvador. Cuando pases por las aguas o el fuego te rodea, está escrito, estaré contigo. Cuando pases por las aguas o el fuego, soy tu Dios, tu Salvador. En cada momento, en cada tribulación, Pases por las aguas o el fuego te rodea, está escrito, estaré contigo. No temeré, nada me faltará, todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. tengo confianza en ti, No Señor. temeré, nada me faltará, todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. Temeré. No temeré, nada me faltará, todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. No temeré, nada me faltará, todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. No temeré, no temeré, no temeré, no temeré, está escrito que tú estarás conmigo. Temeré, nada me faltará. Todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor.